Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa Perspectivas, este proyecto que hacemos con la Universidad de Córdoba para hacer posible el debate, el adentrarnos en muchas temáticas muy diferentes que tienen que ver con la presencia de las mujeres, con los espacios de las mujeres en diferentes aspectos. Y si hay uno que ha coincidido en todos los programas que hemos desarrollado en la cadena SER en Radio Córdoba a partir de esa posición y de todo el trabajo que las mujeres han venido realizando por la igualdad efectiva de oportunidades y por lograr ganar campos en esa materia de igualdad en todos los ámbitos, está el mundo del trabajo. Esto ha salido cuando hemos hablado de ciencia, cuando hemos hablado de salud, cuando hemos hablado de muchísimos temas en este programa. Damos las gracias a la universidad, a la Unidad de Cultura Científica y sobre todo también a esta facultad de Ciencias del Trabajo por acogernos. Este programa se va a emitir el jueves, nos están escuchando los oyentes a las 7 de la tarde y agradecemos muchísimo al alumnado que vemos que está aquí con nosotros para abordar un tema tan interesante como mujer y mercado laboral, mujer y trabajo, intentando plantear datos, pero también hacer un análisis en profundidad de cómo nos encontramos, porque más allá de que exista el techo de cristal o que se encuentre ese suelo pegajoso del que se habla, de que las estadísticas nos digan que hay una importante brecha laboral, que estamos muy por detrás de las pensiones, que la corresponsabilidad no es tal, sino que la conciliación sigue cayendo en las mujeres, hay problemáticas reales que nos sacan de un discurso que parece muy oficial y que todo el mundo se sabe de memoria, pero que nos aleja al final de un convencimiento de dónde estamos y hacia dónde debemos caminar. Y para ello tengo unas invitadas maravillosas a mi lado. Yo voy a empezar a presentarlas. Tengo aquí algunos datos que ahora ofreceremos, pero está conmigo la catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba, Carmen Sáez. Carmen, bienvenida. Gracias. Que tiene publicaciones como Mujeres y Mercado de Trabajo, las discriminaciones directas e indirectas o Mujer y Trabajo de la Fundación Alternativas 2003. Yo no me quiero extender en la biografía y mucho más en los trabajos, ¿no? que ahora queráis destacar o también cualquier perspectiva de vuestra actividad y de vuestra trayectoria que ahora queráis contar. También está conmigo Julieta Pérez, ella es trabajadora social, toda una vida dedicada al sindicalismo, está al frente de la Secretaría de Gestión Interna y Políticas Sociolaborales de UGT Servicios Públicos en Córdoba y se está encargando de los planes de igualdad, que están muy poco implantados, sobre todo en las empresas donde ahora es obligación, que son las de más de 50 trabajadores y trabajadoras. Y bueno, un trabajo duro sin duda. Julieta, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ti. También a mi lado se encuentra Marisol Muñoz, que ella es abogada también con una extensa trayectoria, se ha dedicado al ámbito laboral, nos tiene que contar muchísimas experiencias que ha llevado adelante, trabaja, por ejemplo, para el sindicato Ustea, también ha tenido y tiene mucha relación laboral con el Colegio de Enfermería, si no me equivoco, abogada del Colegio de Enfermería. Y bueno, yo creo que es una experta en estos temas, en cómo se abordan las diferentes situaciones que llevan a un juzgado a las mujeres trabajadoras. Y por eso nos acompaña en esta mesa, como digo, una mesa que es un verdadero privilegio. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Y por último está Laura García, Lucía García, que mira que mi hija se llama Lucía, y te digo Laura. Lucía García, que es investigadora del área de organización de empresas de la Universidad de Córdoba. Las asignaturas que imparte son diferentes, por ejemplo, gestión de recursos humanos, economía de empresa, en titulaciones como la ingeniería de informática y también mecánica y relaciones laborales y doble grado de Derecho y ADE. Y aunque se ha dedicado más al ámbito del turismo, sí que tiene mucho que plantear en esto de las relaciones laborales, de los recursos humanos y sobre todo también como mujer profesional en el ámbito académico, que no está exento también de la realidad que queremos plasmar. Yo quería lanzaros una primera pregunta a todas. Voy a empezar por ti, Carmen, tal vez desde un ámbito más de estudio, también de investigación, pero ¿en qué punto, aunque hay muchas variaciones y muchos tipos de trabajadoras, ¿en qué punto se encuentra la igualdad dentro del mercado laboral ahora mismo? Y sé que es muy amplia, pero por hacer una primera reflexión, ¿a ti qué te dice? ¿Cómo lo resumirías? Bueno, buenas tardes. En principio, pues encantada de estar aquí con todas vosotras y con los que os encontráis entre el público y nada, y dar las gracias a todos los que habéis hecho posible la organización de este tipo de encuentro para su emisión. La pregunta ¿en qué punto nos encontramos en la realidad del mercado de trabajo? Bueno, pues claro, habría que ver, como siempre se dice, de dónde venimos y a dónde vamos. Evidentemente,
pues la situación que nos encontramos si miramos desde el pasado. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar esto, no lo digo porque entonces se ve la edad que tengo hace ya muchos años, y bueno, pues la situación desde el punto de vista jurídico pues ha mejorado muchísimo. La normativa es mejor, ahora tendremos oportunidad de decir algunas normas especialmente importantes. 2019, perdón, es una fecha muy importante, todas las materias que vamos a hablar en corresponsabilidad, 2020 en transparencia salarial, 2022 también en materia de acoso. Es decir, que jurídicamente, desde la perspectiva en la que yo te podría decir, pues no, pues es innegable que ha habido un avance muy considerable. Claro que sí, fíjate, si echamos la vista atrás, pues hace no tan poco las mujeres necesitaban permiso del marido para abrir una cuenta corriente en la época de Franco, ¿no? Es decir, que evidentemente, y en el mercado de trabajo, pues la incorporación ha sido una incorporación tardía. La mujer en España se ha incorporado tardíamente, como se suele decir, todo pasa en Europa y un poco después pasa en España. Las mujeres se han incorporado y esa incorporación pues está siendo difícil, como cualquier transición. Luego, pues es un fenómeno, evidentemente, de transformación social. No solamente es un tema que tenga una perspectiva jurídica, sino que tiene hondas raíces profundas con una pluralidad de causas, y los datos, es verdad que son insistentemente malos. Ciertamente, pues si empezamos a comparar los datos, tendríamos que comparar series, comparar países, comparar comunidades autónomas. Los datos son muy engañosos también. La situación, evidentemente, no es la misma aquí que en otras partes de España. Nada más que ver los datos de la EPA en una parte, en Andalucía, en Córdoba en particular, los datos que habéis manejado y que nos habéis dado sobre... de paro femenino, claro, sobre el es decir, 14 de que si comparamos los datos son distintos. La situación, y ya termino, también es totalmente diversificada en lo que puede ser una gran empresa, en lo que es una empresa pequeña, en lo que es la administración. Es decir, que es una situación muy compleja. El tema de la igualdad y la discriminación es un tema complejo, con muchas causas que no son exclusivamente políticas, sociales, económicas, jurídicas, familiares. Es decir, en definitiva es un proceso de transformación social, y un proceso de transformación social es un proceso que se está realizando y que se está avanzando. Se ha avanzado, desde mi punto de vista, más con la ley de igualdad en lo político que en el ámbito público que en el ámbito privado. Yo después hablaré en ese sentido, porque yo creo que en el ámbito privado la ley de igualdad perdió muchas oportunidades, pero sí creo que en los últimos años, 2019, 2020, yo lo veo como un bienio en donde el impulso normativo es importante. Los resultados, pues yo creo que se están viendo. Entonces, pues yo creo que sí, que estamos avanzando, que evidentemente, pues bueno, yo que lo veo con un poco de perspectiva de años, pues creo que hemos avanzado mucho. En los temas de acoso, por supuesto, las denuncias. Es decir, que la concienciación que hoy tenemos no es la concienciación que teníamos hace unos años. Es decir, que claro, falta mucho y evidentemente sí, pero también tenemos que saber de dónde venimos. Y todas las cargas históricas que tenemos, ¿no? Por muchas circunstancias, ¿no? Que todos conocemos. Por lo tanto, pues nada. Ahora vamos a abordar todos estos temas. Lucía, desde la investigación en organización de empresas. De lo que ella comentaba, bueno, buenas tardes, ya de paso, a todos, y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Al hilo de lo que ella comentaba, a mí me gustaría destacar, por ejemplo, que el hecho de que la sociedad sigue estando un poco estereotipada en el hecho de querer estudiar un tipo de carrera o estudiar otro tipo de carrera, es decir, cómo las profesiones siguen estando o feminizadas o masculinizadas. Yo lo veo a lo mejor en mis alumnos de ingeniería, como la mayoría son hombres y hay muy poquitas mujeres todavía. Es lo que a mí más me llama la atención y me sigue llamando la atención a día de hoy, ¿no? Creo que también que tenemos que hacer desde la infancia, empezar también a luchar porque las mujeres se acerquen a la ciencia, se acerquen a otro tipo de profesiones, y para ir rompiendo un poquito esa brecha de género, ¿no? Marisol, desde el ámbito jurídico, tú que abordas todas las denuncias que van poniendo las mujeres, efectivamente, antes hablabas de sectores feminizados o masculinizados, y recuerdo además a un responsable de un colegio de médicos aquí en Andalucía decir que como se había feminizado la medicina, había ido a peor, ¿no? Y por eso sí, lo recuerdo, que era terrible esa afirmación. Sí, bueno, vamos a ver. Yo, bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado y haberme dado la posibilidad, bueno, pues de poder compartir con vosotros un poco todo lo que supone para la abogacía también un poco el reto de la igualdad entre hombres y mujeres, porque la abogacía también tiene ese reto y lo tiene también
muy arraigado, y además ahora tenemos una presidenta desde hace tiempo a nivel de consejo, y creo que eso es una cosa muy positiva, ha hecho mucho por la abogacía. En el mundo en el que yo me desenvuelvo, la discriminación por motivos laborales entre el hombre y la mujer es claro y evidente. O sea, todos los grandes despachos están gestionados por hombres. El Consejo General de la Abogacía hizo una estadística sobre los cargos directivos dentro de los grandes despachos por mujeres que estaban, y bueno, era un índice bajísimo, pero en el ámbito del procesal en general, no se traslada esa inquietud que puede haber a la hora de visualizar la discriminación que puede haber, por ejemplo, por una discriminación por razón de salarial, lo que se llama la segregación horizontal, ¿vale? Porque creo que lo hemos hablado antes. Vamos a explicarlo bien, sí, claro, para que no lo entienda la segregación horizontal significa pues lo que Lucía ha dicho antes sobre el tema concreto de cuando una profesión está ocupada primordialmente por mujeres, la feminización de una determinada profesión, como por ejemplo pueden ser las auxiliares de clínica, o masculinizada, como por ejemplo pueden ser los peones de mantenimiento. Esa es la segregación horizontal. Ello implica que efectivamente haya una diferencia salarial. También os puedo poner un ejemplo que además a todos sonará más, que es la reciente huelga que hubo de las trabajadoras en La Coruña de Sara, que ganaban menos, pero no es que ganaran menos porque todos tenían categorías distintas, sino por el tipo de puestos que venían desarrollando. Eso es lo que realmente hace que se le pone un nombre a uno, otro nombre a otro, es la misma función, pero ganan diferente. Efectivamente. Y es complicado, o sea, llevar a un juzgado ese tipo de procedimientos judiciales es complicado. En un juzgado podemos ver más, pues yo recuerdo, sobre todo yo recuerdo que llevé un tema hace tiempo sobre conciliación, sobre un tema de unas oposiciones de una chica que era técnico de laboratorio, que no se pudo presentar porque estaba dando a luz, lo ganamos en Granada, porque bueno, era una absoluta discriminación, ella no pudo presentarse a las oposiciones por estar dando a luz y no le dieron la oportunidad de volverse a presentar. Además fue Isabel Montalbán precisamente la ponente de la Isabel Montalbán está ahora en el Consejo. Maravillosa. Pero son más temas relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar, con temas de permisos, que yo entiendo que ahora mismo estamos viviendo un momento maravilloso, que sí es verdad que yo lo veo y lo constato todos los días. O sea, el hecho de que los hombres se hayan incorporado a la crianza de los hijos y al cuidado de los hijos está beneficiando mucho a las mujeres en el sentido de que ya esa excusa que había pues para prescindir de las mujeres, para poder promocionar, bueno, pues estamos en un plano de igualdad. Además es verdad que los hombres, especialmente en cargos, cuando están desarrollando funciones de la administración pública, también en empresas privadas grandes, pues lo utilizan. O sea, que yo pensé en un primer momento que no lo iban a utilizar y todo lo contrario, los hombres lo están utilizando y están compartiendo esa crianza de los hijos que creo que a nosotros. Entonces creo que esto es alentador, en definitiva un poco, de lo que tú querías. Sí. Creo que estamos en un momento alentador por la normativa. Y luego tenemos también la directiva europea, la que hemos hablado antes, la de octubre del 22, que establece pues un reto para el año 2026 de un número determinado de mujeres dentro de los consejos de administración de grandes empresas, de grandes corporaciones. En fin, ahí creo que es un momento muy bonito. Y eso lo abordaremos también. Ella lo ha hablado también, es una revolución y todas las revoluciones tienen su pues, proceso. Exacto. Eso, y su lucha. En este caso, Julieta, mucha lucha por delante todavía. Bastante. Mucha bueno, atrás, pero en primer lugar, agradecerte el hecho de que nos hayas invitado. Para nosotros, para UGT, estar presente en estas tertulias se hace muy importante porque nos das voz y podemos expresar el sentir de las trabajadoras y los trabajadores que es lo que nosotros representamos. La diferencia, o sea, la desigualdad cada vez es menor, pero tenemos que destacar que si bien la igualdad legal existe, la real dista mucho. Vamos viendo a través de mi trayectoria laboral y sindical que vamos consiguiendo poquitos pasos, vamos logrando, podemos decir que sí, que se está avanzando mucho, pero que realmente nos queda bastante. La nueva ley de familia va a conseguir que se tengan unos nuevos permisos
con lo cual las mujeres, porque siempre somos las mujeres las que nos estamos pidiendo más los permisos para poder conciliar con nuestro hijo o nuestra hija, vamos a tener esos permisos para poder hacernos decir podemos seguir trabajando, no tener que pedirnos una excedencia forzosa como lo hemos tenido que hacer. Y bueno, a través de los planes de igualdad, que son súper importantes, para nosotros la herramienta que nos está sirviendo para quitar la desigualdad. Porque en cada plan de igualdad tú tienes que poner un objetivo. Y desde la valoración de los puestos de trabajo, que es muy importante, a la hora de la promoción, tenemos siempre que poner pues, condiciones, acciones positivas para la mujer o para el hombre, dependiendo de la empresa que nos estemos situando. Entonces, si nosotros marcamos en los planes de igualdad que en caso de mujeres que estén menos representadas, que tienen prioridad, vamos marcando que esas mujeres puedan entrar. Y bueno, lamentablemente todavía nos queda mucho. Vamos contentos, pero no tan contentos como quisiéramos, la verdad. ¿Es prioritaria la corresponsabilidad para que esta igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral sea Sí. real? Yo creo que esta es la piedra angular, ¿no?, de todo. No sé, Lucía. Es súper importante, además, de hecho, con los nuevos permisos que se están dando, están haciendo lo que ya comentó Marisol, la corresponsabilidad cada vez la están también llevando más los hombres. Desde la época que yo empecé a trabajar a la época de ahora hay muchísima diferencia, se ve claramente en los jóvenes. Para los jóvenes ya el llevar el tema de las tareas de la casa, que antes era exclusivamente de la mujer, ahora tú ves una pareja joven que lo hacen los dos a la vez y que vamos avanzando. Eso hablamos de personas que tienen un cierto nivel de formación, porque si nos vamos al mundo rural, lo que vemos es totalmente que estamos estancados como estábamos hace 50 años, ¿no? Por desgracia sigue siendo así. Que de hecho las mujeres estamos muy presentes en el sistema agrario, o sea que incluso somos Claro, mayoría, aunque se piense que el mundo agrario o el mundo del campo es de hombres, que no es así. O sea, que al Pero final yo creo que son sí hay que trabajadores. destacar el cambio en la normativa, porque hay que destacar lo que es una normativa reciente de 2019-2020, y el cambio ha sido de que el permiso de la maternidad, ya no hablamos de permiso de maternidad ni de paternidad, sino que estamos hablando ya de permiso por cuidado, con lo cual es un cambio cualitativo, y que evidentemente esto sí que va a suponer un antes y un después en el tema. Lo que antes se comentaba, los hombres, claro que piden, están obligados a pedir los 6 primeros, igual que las mujeres las 6 primeras semanas, es decir, que hay incluso una obligatoriedad, esto es muy importante. España ha ido por delante de la directiva ha ido, es decir, que hemos ido un paso por delante, ya que os decía, bueno, nosotros venimos con bastante retraso, pero después en temas, en acoso, después lo hablamos, en corresponsabilidad, hasta el 2019 no se ha adoptado una directiva con esta perspectiva y nosotros ya la teníamos adoptada en el 2007 y se ha reforzado estupendamente en 2019. Un solo dato. Es verdad que los hombres, por supuesto, se están comprometiendo en el cuidado de los hijos, lo que ocurre simplemente, por lo que tú antes comentabas, sí que es verdad que en todos aquellos permisos o excedencias, por ser más técnicos, Claro, porque pues, si cobramos menos nosotras, claro, somos las que pedimos la excedencia. Entonces, esto es lo que también, pues todos los datos, y bueno, y no podemos olvidar lo que ahí es donde, El salario claro, más bajo, la mujer, Claro. reducida, ese es salario más otro dato, bueno, otro lo que dicen del círculo de la desigualdad, que hay que romperlo por algún lado, porque sí que es verdad que esto sí está ocurriendo, pero que bueno, que el compromiso yo creo que es mayor. Y también, como hablaba, yo no sé si alguna de vosotras antes, si lo de los estereotipos de género, pues también se van rompiendo, que en definitiva yo creo que esto es algo que se decía como algo que era un mito, pero que era verdad, ¿no? Los complejos de las mujeres que estaban, es decir, que las mujeres han asumido muchas veces la maternidad y el trabajo con un sentido de culpabilidad y con unos problemas psicológicos que también han tenido un coste emocional. Totalmente. Ahora, afortunadamente, pues ya se ve normal, los hombres también, por supuesto, a determinados niveles económicos, Claro, es lo sociales, y más- culturales ahí y es donde- educativos. sí, por eso marca la diferencia, todo porque- hay que, no podemos generalizarlo y llevarlo a un círculo de personas o un círculo pues, de un determinado ámbito. Las situaciones son muy distintas. Lucía, que Sí, habéis yo creo tomado que la también palabra. la corresponsabilidad, que está muy relacionada con la conciliación laboral también de las mujeres, que creo que, como ha dicho el plan de igualdad, no solo el plan de igualdad, sino el compromiso que tengan las empresas, el compromiso adquirido y una serie de medidas que se impongan para que podamos conciliar,
que haya flexibilidad horaria, que haya, no sé, bancos de horas, que se puedan acumular horas para que yo pueda pasar tiempo con mi hijo si mi hijo está enfermo, que pueda llevarlo al médico, ese tipo de cosas, es que también creo que le beneficia a la empresa porque aumenta la mejora del clima laboral. Las mujeres se retiene más talento, vamos a trabajar mucho más contentas, más felices, estás más a gusto en tu trabajo, lo que conlleva a retener más talento, que no tengamos que pedir excedencias, que no tengamos que disminuirnos la jornada laboral, con la consecuencia de tener que cobrar menos que ellos. Claro, aquí hay dos cuestiones, que haya una corresponsabilidad en Una esas medidas de la empresa, y la segunda, que esto ahora ya te daré la palabra porque va a hablar Marisol, pero aprovecho para decirle a los sindicatos que a lo mejor en la negociación de los convenios colectivos con las empresas debería haber más mujeres en las negociaciones. Hombre, Bueno, los sindicatos que son muy masculinos, Son muy perdona, muy masculinos. Ahí también se va cambiando. Y yo, por ejemplo, recientemente la que he estado negociando el convenio de San Juan de Dios he sido yo. O sea, que cada vez las mujeres estamos... San Juan de Dios. San Juan de Dios. Claro. ¿No? Mujeres. Mujeres, no, pero lo que te quiero Estamos decir, hablando hombre, de pero servicios por muy parte de la feminizados. empresa eran todos hombres. Y sin embargo nosotros éramos mujeres. Entonces, poquito a poco, yo al llevar política sindical, me da igual que sea San Juan de Dios como si me da igual que sea la universidad, donde me llamen tengo que ir. Pero ahí hay un poquito de pico y pala todavía, ¿eh? Todavía, ¿Qué no, haces? sí, pero De que digo, acuerdo sí es cierto, contigo, si nosotros total. mismos lo decimos, pero nosotros, por ejemplo, ya tenemos una secretaria general de UGT que es mujer, hay varias secretarias generales de servicios públicos que son mujeres. Y No, poquito a pero si esto poco. viene a colación, además, Julieta, de los convenios, de la negociación de los convenios, cuando hablamos Sí, de, pero de en medidas los que las propias convenios- empresas En los convenios apliquen. es necesario que tenga que estar una mujer. Yo lo veo muy claro, porque nosotros sabemos perfectamente dónde adolece la situación que estamos viviendo y qué es lo que queremos tener. Nosotros sí apostamos, vamos, lo veo muy claro, que tenemos que estar Mira, las mujeres. yo es que hay una cosa que también tengo muy... Yo creo que las mujeres tenemos que aportar al mundo del trabajo una perspectiva, una mirada más femenina, una mirada de mujer. El problema del mercado laboral y el problema que tiene el mundo del trabajo es que ha sido un mundo de hombres, siempre, y sigue siéndolo. Entonces, si analizamos un poco los sectores femeninos, lo que hemos hablado del trabajo femenino, están todos relacionados con el sector de cuidado, prácticamente, el sector de servicios públicos, servicios públicos, y son además normalmente trabajos que cuando viene una crisis son los primeros que se eliminan. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que se suprime? La señora que cuida de mi madre o de la tal, la atención a los dependientes, vamos a quitar puestos de trabajo de los sanitarios, de los profesores, que es un mundo muy feminizado. Por eso yo entiendo que las mujeres no venimos a luchar contra el mundo de los hombres, el mundo impuesto a nivel laboral de los hombres, sino que venimos a darle una mirada distinta. Y cuando estamos hablando de las negociaciones, yo he participado en negociaciones colectivas también como jurista, no como sindicalista, y yo nunca veo a mujeres luchando por otra mirada. ¿Me explico? O sea, no sé cómo explicarlo de otra manera, y además, pero no lo veo. O sea, veo que todo intenta, pero esa perspectiva de las mujeres, esa perspectiva que además también la tienen mucho, por ejemplo, la negociación que tienen los convenios colectivos a nivel, sobre todo de los países nórdicos, ¿no? También es verdad que son países totalmente distintos, con poca población, con una tradición más... Pero esa mirada no se tiene aquí a la hora de las negociaciones. Luego, tampoco se le ha dado importancia. Por ejemplo, en Córdoba no hay una sola empresa con el distintivo 10. Por ejemplo, el distintivo 10, todo el mundo debería de darse guanta por tenerlo. ¿Por qué? Porque todos deberíamos de comprar o de ir a empresas que tengan el distintivo 10, que es, bueno, si no lo sabéis, el distintivo de empresas que luchan por la de igualdad. Exactamente. Es que realmente también se deberían de ofrecer una serie de subvenciones a todas las empresas que se acojan a... Pero esa perspectiva, y yo de verdad que reprocho mucho a los sindicatos que esa mirada, que no hayan luchado por esa mirada de mujer, y además creo que los sindicatos siguen siendo sindicatos, que es verdad que hay muchas mujeres que se han incorporado a los órganos directivos, pero siguen siendo muy masculinos, muy masculinos. Como las empresas, como la Totalmente política, como la política, como todo, como los colegios profesionales, como los colegios No puedo profesionales. estar de acuerdo Sí, es porque verdad. la vivencia que yo tengo es otra. Nosotros tenemos comisiones
para la igualdad, tenemos Secretaría Como los para la medios. Igualdad y entonces nosotros apostamos continuamente por la igualdad. ¿Que tenemos que hacer más? Por supuesto, pero de verdad que estamos contentas porque vamos, tenemos una comisión que es a nivel nacional y está formada por mujeres sindicalistas de UGT y vamos avanzando bastante. Sé que nos queda, sí, pero que en ese sentido estoy yo más risueña que, por ejemplo, en la igualdad que estábamos hablando antes de la igualdad real. Vamos a empezar por abajo porque creo que es supuesto. prioridad las mujeres más que se encuentran en situación más vulnerable. Cuando hablábamos de los sectores feminizados, hablamos mucho de los cuidados y también de esa parte que ocupa un lugar muy importante en nuestra sociedad, como tal vez el trabajo no cualificado. Esta semana tenemos que lamentar el fallecimiento de una temporera en Huelva, ¿no?, en un accidente de autobús en el que viajaban también otras temporeras, 3 de ellas graves, en unas circunstancias muy delicadas, porque estas trabajadoras están en una situación que ya de verdad es verdaderamente ingrata y dura, no debería darse, ¿no?, en nuestra sociedad. Laboralmente, sí. Pero también están todos los trabajos de los cuidados, ayuda a domicilio, profesionales de la limpieza. Creo que sobre todo hay que situar el que desde el mundo empresarial se paga mal los cuidados, se sitúa en una parte totalmente marginal, ¿no?, el mundo de los cuidados, cuando es una parte esencial de nuestra sociedad, Por eso que sin también ella no podríamos importante sacar la adelante. valoración en los puestos de trabajo, porque claro, si tú haces una valoración y ahí te dicen, por ejemplo, bueno, pues este hombre, como utiliza la maquinaria, le vamos a dar tantos puntos. Y no te das cuenta que esta mujer está utilizando unos productos químicos que pueden ser lo mismo de perjudiciales que utilizar una maquinaria, lo mismo de importante. Entonces, se trata de darle el valor a esos trabajos que hasta ahora no se le estaban dando. Y además porque hay trabajadoras que no llegan a cobrar ni 500 euros porque todavía se considera, porque no estamos hablando de que por un trabajo tal vez no cualificado o que requiere una cualificación determinada, se pague un salario altísimo, ¿no?, como una persona que haya ido a diferentes escalas a formarse, a cualificarse para tener un gran salario, sino un salario digno, que no se da porque parece que sigue siendo como un salario secundario. Claro, yo creo que No sé estamos si lo entendéis mezclando así, Carmen. temas, estamos un poco, Sí, creo que estamos mezclando temas. De una parte está el tema de la economía irregular, que es otro tema, habría Bueno, que la economía verlo. irregular ya. Irregular, es decir, la economía sumergida, es decir, que habría que ver todo el tema de cuidados, qué parte es o no la que está arriba, la que está regularizada, la que hay seguridad social, entonces eso habría que verlo. Bueno, hablemos de las que desde, están, desde el punto de le- vista de la precariedad laboral, pues es cierto que cierta precariedad muchas veces pues también lleva a mujeres con baja cualificación, a personas también inmigrantes a este tipo de trabajo, con lo cual ese es un campo que habría que verlo. Después el tema muy importante que estabais planteando antes, que se planteaba pues el tema de la transparencia salarial y de la valoración de los puestos de trabajo. Ese es un tema ya cuando estamos ya en una empresa, que si en puridad puede que haya un contrato de trabajo. Luego también tenemos el tema del trabajo autónomo, por ejemplo, cuando hemos hablado del famoso tema de las camareras de piso, de Kelly, de todo el tema de hostelería, que tan importante ha tenido toda la lucha de reivindicación y de Las trabajadoras de la concienciación limpieza que hemos en tenido Hospital Reina Sofía en hicieron ese una ámbito, gran porque lucha. después, aun no siendo una situación irregular, porque son trabajadoras autónomas y en principio pues deberían de estar en su régimen de cotización a seguridad social, pero también es cierto que son muchas falsas autónomas, con lo cual también tendríamos otro espectro de problemas distintos al de la economía irregular. Y luego tendríamos el tema ya, cuando entramos ya como personal laboral de unas empresas, porque siempre entre estas autónomas y las laborales de la misma empresa, es decir, la persona que está haciendo el mismo trabajo como autónomo y como laboral, pues siempre cobra más el laboral que los autónomos que están, con lo cual ya ahí también tenemos otra discriminación salarial por categorías jurídicas, es un tema muy discutible. Y después está el tema muy importante que estaba planteando antes de Julieta, de la valoración de puestos de trabajo, ¿no?, de cómo pues ha habido, pero eso tiene también una cuestión de inercia tradicionalmente, porque siempre los trabajos de hombres han estado mejor pagados que los de mujer, con lo cual ahí pues ha habido, y ya la normativa ahora dice, ya es verdad que es un tema antiguo, pero jurídicamente lo tenemos regulado también desde la misma época de 2019, que yo por eso estoy destacando tanto esta época, porque es un cambio sustancial el que se ha incorporado, pues auditorías salariales y la valoración de puestos de trabajo.
Eso es la Eso es, transparencia. claro, La esto funciona transparencia sobre de las todo donde retribuciones, en empresas sí. de unas ciertas dimensiones, no nos engañemos. Es decir, que después, yo lo decía desde el principio, la situación jurídico-laboral es distinta si tú estás trabajando en una gran empresa con un buen convenio, donde tú tienes unos sindicatos con los que vas a negociar, con los que tú tienes unos derechos. Evidentemente, ese es un trabajador y una persona trabajadora y una trabajadora que no tiene la misma situación que otra persona en otro ámbito. Una situación, pues ese es el mundo del trabajo. El mundo del trabajo es una situación está pasando diversificada. que Y, hoy perdona, por y hoy- en cuanto a la valoración de puestos de trabajo, totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque siempre todos los trabajos tradicionalmente masculinos han estado más valorados. Y ya, bueno, pues ahora Lo que habría que hacer dice otra Marisol, valoración. ¿no? Con Sara o Sí, perdona, Lucía. pero hay una cosa con lo que estáis Sí. hablando. Vamos a ver. En primer lugar, yo entiendo que lo que tiene que haber es una transparencia absoluta en todas las Totalmente. empresas de las retribuciones. Se tienen que hacer públicas todas y cada Tenemos una un de las registro retribuciones. salarial. Porque lo que tú hablabas de los es el complemento de peligrosidad, que por ahí es por donde se cuela la inmensa mayoría de las diferencias salariales. ¿Por qué? Porque están pagándole a un señor que manipula una máquina, que sí, pero con todas las medidas de seguridad, porque además ahí van 20 veces los inspectores de trabajo, a ver si se tiene todas las medidas de seguridad, a ver si tengo la chapa aquí puesta, no sé qué. Y sin embargo, bueno, tenemos, por ejemplo, como has hablado tú, de las limpiadoras de Reina Sofía, que están utilizando unos productos absolutamente nocivos que no tienen reconocido un plus de peligrosidad, de toxicidad en este caso concreto. Pero por eso lo que comentaba. Claro, que entonces todo por va ahí la transparencia es Esencial. importantísima y es uno de los objetivos precisamente que tienen los planes de igualdad Claro, dentro que de los las planes de empresas. igualdad Pero si son la propia administración como empleadora no lo está respetando, pues imagínate las empresas. O sea, que es que realmente tenemos que empezar por exigírselo a la propia administración, que hay unas batallas campales que con no ese las tema. tienen porque hecho la propia no lo administración. tiene, En claro, Córdoba es una solamente vergüenza. Hay una Sí, sí. administración, o sea, administración local que tiene hecho el plan de igualdad. Ningún ayuntamiento Sí, pues, restante no inadmisible. lo tienen. Entonces, ahora lo que han sacado es una circular que te dice que la empresa, todas las empresas, las administraciones públicas tienen que tener los planes de igualdad. Pero ellos no tienen por qué inscribirlo en el RESCON, con lo cual, si no lo inscriben, y ellos lo ponen aparte, no sabemos si tienen el plan de igualdad hecho o no lo tienen. Lo conocemos, el Entonces, contenido. Claro, no se nosotros estamos conoce. luchando para que ellos lo inscriban, pues, como todo el mundo manda, en su sitio correspondiente. Entonces, los planes de igualdad, a través de las subvenciones que se están dando, de los 2 puntos que te dan, por si los tienes hechos, las empresas se están animando, muy lentamente, pero se están obligando. Entonces, en esa empresa, al hacerles la auditoría retributiva, hacerles la valoración, tú realmente estás haciendo una resonancia en la empresa. Por eso es tan importante los planes de igualdad y luchamos para que todas las empresas lo tengan. Que hay muy poquitas en Córdoba, Faltan, ¿no? faltan que tienen los empresas, planes. faltan empresas, y porque yo los datos que he visto últimamente, faltaban empresas donde no se han implantado Claro, los planes de son igualdad. Y más una de cosa muy 250, importante. ¿no? Las que hay en Córdoba, Pero 260 que y en algo. Córdoba ahí faltan muchísimas empresas que deberían de tener, no lo Ahí tienen. están las Pero cifras por una ahí de las que pregunta, faltan. yo no sé si yo creo que de las mayores de que tienen 100 más. menos de 50 empresas, cuando en convenio de colectivo 50 trabajadores. lo establece, están obligadas, pero ellos sí están obligados, creo recordar, a recoger un registro de retribuciones. Sí, el registro es otra El registro de obligación. retribuciones es obligatorio. Sí, eso Bueno, es y se obligatorio en tiene- todas las digo empresas. yo, ¿no? Pero eso no, sí. está el- ¿Lo harán o no lo harán? Es que Claro, no lo está sé. el registro Os lo pregunto a retributivo vosotros. que es que Claro. o no- la Creo que no. auditoría, No, no. o la auditoría. que Exactamente. En menos de 50 tienes el registro y en más de Sí. 50 tienes la auditoría. Pero se está respetando eso. Eso Se es lo que habría que ver, pidiendo eso es lo que hay que en la- controlar, pues claro, eso el es lo que registro tenéis los salarial. sindicatos que Porque no hay controlan. mecanismos de control, efectivamente. Bueno, Vamos a pasar a hablar del techo de cristal, porque bueno, hay temas interesantísimos y también hablar del acoso, que no quiero que nos lo dejemos atrás, porque planteándose que no sé si tiene que ver con la directiva europea de la que hablaba Marisol, para que se lleve a cabo una igualdad de presencia en las direcciones, ¿no? Entre hombres y mujeres en puestos directivos, si hablamos de empresas, si hablamos de instituciones. También hay un anteproyecto de ley de paridad del Gobierno, donde se ha puesto de manifiesto, pues toda la estadística que existe, que hay un 22% de catedráticas en la universidad y no llega, creo que en un 25% de rectoras, porque ha aumentado últimamente. La misma situación que se vive en otros campos, como por ejemplo en las responsables de hospitales. No hablemos ya de todas las profesiones más masculinizadas, la poca presencia de las mujeres en el Tribunal Supremo, ¿no? Y en los grandes órganos judiciales. Y en el mundo de la empresa, pues también en todas las empresas del IBEX nos encontramos en términos muy bajos. Las autónomas son un 33%, pero en definitiva, todo lo que tiene que ver con datos de dirección nos encontramos en una situación bastante precaria.
Esto según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que en 2022 se hablaba de todas estas cifras y, como decía, todos sin llegar al 30%. Lucía. Sí, bueno, yo en cuanto al techo de cristal, yo pienso que, como he dicho antes, por la situación de la sociedad un poco estereotipada, seguimos arrastrando. La mujer que ocurre también tiene ese miedo, incluso eso conlleva tener también un poco de baja autoestima por tener que luchar contra hombres para poder acceder a un puesto de trabajo o a un ascenso para mejor. ¿Cómo vas a pedir una mejora en las condiciones laborales? Si a lo mejor tienes que luchar contra compañeros del otro género, ¿no? Nos resulta mucho más complicado. Es más de tema de autoestima, de que no nos sentimos, a lo mejor no nos sentimos o sí nos sentimos capacitadas, pero nos hacen pensar que a lo mejor no estamos totalmente capacitadas para puestos de liderazgo, porque no tenemos esas competencias, cuando yo creo que tenemos las mismas competencias todos creo que lo pensamos, tenemos las mismas competencias que los hombres para desempeñar un puesto de liderazgo, pero desde mucho tiempo atrás nos llevan diciendo lo mismo y creo que eso al final repercute en ese aspecto. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice ella. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que sea una cuestión de un problema nuestro. No. Yo creo que el problema es un problema de la sociedad De la patriarcal sociedad, y sí. que tenemos un retraso de siglos, Sí, de la sociedad, de la historia de la humanidad. pero que al es que final- nosotros hemos empezado pues con un retraso de siglos. Entonces, claro, el problema que hay ahora es el poder económico es lo más importante para manejar el mundo. Es que son ellos los que no quieren deshacerse del poder. Ya. Vamos a empezar por ahí, Por no eso vamos a que empezar cómo por luchamos. nosotros, no queremos. No es que no queramos, nosotros, sino que a lo mira, ahora mejor- mismo a nivel académico, y eso lo sabes tú, Sí. las mujeres salen con mejores resultados a nivel de media, Sí. no estoy diciendo, Sí. de media académica. Las oposiciones están petándolo las mujeres a nivel, por ejemplo, de jueza. Están superando en un 10% a los hombres, 60 mujeres, 40 Sí, hombres. pero- Sin embargo, el problema es el llegar arriba, pero no es llegar. un problema nuestro, No, es un problema de que no nos dejan me llegar he y del explicado. retraso que tenemos. O se hacen políticas de discriminación positiva que, Sí. que hagan que en igualdad de equiparen. condiciones la mujer, se deberá de elegir a la mujer, siempre que no haya un criterio valuable que diga otra cosa, ¿vale? Hombre, Pero Este anteproyecto de ley de paridad, que entiendo que tendrá que ver con la directiva, es un 40%, sí, 40%. mínimo de directivas. Bueno, claro. depende, 40 de los que están cotizados, de sociedades De las empresas cotizadas. y un 33 del general, ¿vale? De miembros de consejos de administración. Ahora mismo, a nivel de Europa, hay un 30% de mujeres dentro de los consejos de administración. Es un número muy alto, ¿eh? O sea, pero, por ejemplo, ocupando puestos de presidenta hay un 10% a nivel de toda Europa, que es que... Pero ese techo de cristal tiene más que ver con la propia sociedad Sí, y por la por propia la sociedad, estructura pero yo que con el pienso problema que que- nosotros no tenemos ningún problema, que al todo lo final contrario. no, que al final- Bueno, eso es lo que pienso yo, ¿no? Es sí, que- no me he explicado bien. Al final te va minando un poco tu autoestima. Yo estoy de acuerdo con las dos. entendido. Sí, es que hay de todo un Estoy poco. totalmente de acuerdo con las dos. Es que al porque- final te va minando un poco Sí. tu autoestima y tu capacidad Es de que- decir, voy a seguir luchando, pero es que al final, ¿para qué voy a seguir luchando? Si No, es que bueno, me encuentro con... sí, hay que seguir sí, hay luchando, que seguir Lucía, hay que luchando, seguir pero que luchando. te Pero encuentras que- con trabas y te encuentras con Sí. ese techo de cristal y que es más difícil luchar contra hombres, contra compañeros hombres, que a lo mejor Bueno, y en una igualdad de tradición y una condiciones, tradición masculina una de ejercicio del tradición. poder, que eso hay que aprenderlo Es que eso también, hay hay que que- aprenderlo. El poder, en principio, como todos sabemos, el poder no se cede, el poder nadie lo regala, el poder hay que Por supuesto. y conseguirlo y hay que luchar por él. Y eso es complicado porque hay que tener una red de contactos. Las mujeres nos faltan muchísimas veces esa red de contactos Sí. que no tenemos y que... por razones históricas, por razones, porque tienen todos los puestos discrecionales. Tú decías oposiciones. En oposiciones ganamos, claro. En oposiciones ganamos, porque Estamos hay una en red de igualdad, mérito y contactos capacidad. para estudiar. Toma ya. Para estudiar nos ponemos a Sí, sí. estudiar y somos unas Sí, sí, campeonas sí, y total. estudiamos todo lo que podamos. ¿Qué pasa cuando ya tenemos que movernos a otros niveles? Bueno, pues yo creo que ahí yo estoy de acuerdo contigo. Por lo que yo he conocido, algunas veces primero nos falta la red de contacto y otras veces nos falta la confianza en La nosotras confianza. mismas. Porque lo que tú dices de ejercicio de judicatura, tú te vas y te ves los del Supremo y oyes lo que dicen ellos de lo que son y lo que dicen las candidatas ellas, y te quedas pasmado de cómo ellos se sitúan allí y empiezan a Cómo se decir venden. todos sus méritos y cómo se venden, y en cambio ahí están ellas pidiendo perdón por haberse atrevido a osar
a querer ser magistrada del Tribunal Sí Supremo. que es verdad que en el mercado Y actual... eso se nota cuando subes, atrasa, cuando sí, intentas tiempo que subir, llevamos, claro. Sí que es verdad que en el mercado ¿Y actual quiénes hay son- muchas disculpa, trabajadoras y profesionales disculpa, que se sienten... ¿Y quiénes son las mujeres que tienen posiciones de liderazgo? Muchas de ellas. Las hijas de, las que Sí. son familias, las que vienen de, Totalmente. las que Ahí vienen, seguimos, ahí las que seguimos. vienen del poder, Empoderadas. evidentemente, porque tienen ese poder desde su familia, desde su Aprendido, cónyuge, claro, sí, sí, se han criado en asumido. eso. Entonces, claro, pues ¿qué hacen falta? Escuelas de liderazgo para las mujeres y fomentar el liderazgo desde el principio y evidentemente fomentar la autoestima desde niña. Y claro que sí, es necesario. Y Yo política de discriminación. Por supuesto, política de positiva. discriminación, pero Eso yo por es eso importantísimo, os decía porque que hasta que no, estoy de hasta que acuerdo no con se las dos. establecieron las cuotas a nivel político, supuesto. no ha habido una igualdad en el Parlamento de mujeres y de hombres. La ley de O sea, 2007 es que nos es marca una la diferencia. Que evidencia. además van jugando Claro, algunos... claro, La ley de exactamente. 2007 nos marca la diferencia de las fotos. Sí, sí. Ves las fotos de antes y ves las de ahora. Claro. Y ahora, tú ves las fotos todo de hombres, bueno, y estábamos tan acostumbradas, te digo, todos los padres de la Constitución, no hay una Sí. madre de la No hay, Constitución. Claro, Todos la todos ministra de fueron Economía, los Nadia padres. Calviño, no quiso Todos hacerse fueron una padres. fotografía con los Maravillosa, representantes de los maravillosa. empresarios porque no había ninguna mujer, No ¿no? había O sea, ninguna mujer. dijo Claro que que se iba a sí. negar a hacerse fotos con Claro, es encantó. decir, fotos que- donde solo hubiera Un hombres, ¿no? tema- Aparte de un tema ella. muy importante es precisamente que entre las mujeres, bueno, porque unir lazos y decir, vamos y todas y a ponernos en su marcha, porque ellos se apoyan entre ellos. Muchas veces las mujeres existe un campo que sí nos apoyamos y en otro que es que parece que es que te van a hacer la competencia. Yo creo que ha mejorado. mucha Yo creo que ha rivalidad, mejorado mejor. el tema. Yo Mucha fíjate, ahí rivalidad. pienso que O hemos eso es lo que nos mejorado. han querido vender. O nos han ¿eh? querido vender. Yo creo que que hay pero más creo que libertad. hemos mejorado, aprendido, hemos hemos mejorado, pero aprendido. existe mucha rivalidad Sí, todavía. existe rivalidad. Y hay Yo pienso que sentimiento sí. en el mundo de las empresas, afortunadamente por las nuevas trabajadoras, y en esto yo creo que lo de la escuela de liderazgo es una gran idea, en la que verdaderamente se sienten discriminadas o sienten injusticia cuando ve que nos van promocionando. Claro. O sea, que no tienen esa sensación tanto de baja autoestima, sino de otra vez, ¿no? Otra vez se repite que la persona de confianza es un hombre, quien viene a promocionar es un Mira, hombre. yo traigo unos datos a nivel europeo, pero bueno, son muy significativos porque te vas dando cuenta cómo, conforme vas subiendo la escala, va bajando el número de mujeres que tienen cargos. ¿no? Claro, porque Es además los curiosísimo, entornos tiene de confianza cargos básicos, del poder cargos, es increíble. son minoritarios para las mujeres, es decir, no son espacios El donde... hecho de la maternidad también nos ha hecho a no darnos los puestos de más responsabilidad, porque tú vas a una empresa privada, el primero que te pregunta, ¿estás embarazada? ¿Tú Totalmente. piensas tener hijos? Y ahí Sí, 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 sí. nos hunden. Mira, lo que estábamos hablando de los cargos, a nivel del estudio, bueno, esto es una estadística que además está en la página del Consejo de Europa, ¿vale? Te dice, en cargos directivos de mujeres solamente lo ocupan un 8,7. Estamos hablando de corporaciones medianas y grandes, ¿vale? No estamos hablando de pequeña empresa. El 41% en las categorías en el más IBEX bajas estamos mejor. de dirección, y luego ya en cargos intermedios el 27,5, es decir, empiezas con 41, que son categorías bajas, pues por ejemplo, como puede ser una jefa de servicio, luego baja a cargo intermedio a 27,5 y ya cuando llega a los cargos directivos un 8,7, es que es terrible, o sea, es que no hay mujeres preparadas para merecernos ocupar cargos directivos. Claro, sí hay, Claro claro que que lo hay. nos han puesto muchos problemas, muchas trabas, y Muchas entonces trabas. hasta que las quitemos, porque por eso decía que queda todavía mucho. Sí. Si es que las estadísticas son muy tozudas, o sea que los datos están ahí. Hablábamos antes del acoso, que también en este caso el acoso laboral, pero sobre todo el que tiene que ver también con el acoso sexual, es muy relevante en el caso de las mujeres, sobre todo de las mujeres jóvenes, ¿no? Y a eso apuntan las estadísticas. También incluso mujeres vulnerables que son de otros países, emigradas, todavía aumenta esa cifra. No sé cómo nos encontramos, voy a preguntar primero a la abogada, ¿vale? A Marisol. Y a partir de ahí conversamos porque, claro, esta es otra cuestión que nos ha costado mucho a las mujeres denunciar y yo creo que tal vez nos puede seguir costando, ¿no? La denuncia por acoso. Sí, bueno, sigue costando, o sea, es muy raro que tú encuentres a una persona que te llegue al despacho y te diga, mi jefe me ha dicho qué buena estás. Y eso es un acoso real, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que están sometidas diariamente a que el jefe o el medio jefe, como digo yo, esté continuamente, qué guapa vienes hoy, y qué vestido más bonito, y que, oye, ay, te lo puedo decir, porque es que vaya que te lo diga y te moleste, encima, Sí, encima el chiste. encima. O sea, que es que es un problemón gordo ese tema, porque han radicalizado el tema, y entonces te crees que eres una feminazi o poco más, vamos, como le digas algo, ¿no?
Entonces, claro, el tema del acoso en los despachos, ese tipo de acoso, es muy raro que llegue. Ese tipo de acoso del día a día, del petardo de turno que está todos los días allí, y al amigo le dice, mira, menudo culo que has echado esta. Yo, desde luego, no he visto nunca que sea a la inversa, que un grupo de chicas o de compañeras empiecen a decir, vaya culo que ha echado fulanito de tal, y qué bueno está, o que... Ese tema es un tema complicado a nivel judicial y que yo, desde luego, a mí no se me ha planteado nunca. El acoso a nivel sexual ya con más entidad, Con más gravedad. con más gravedad, sí es verdad que cuesta también trabajo sacarlo a flote y cuesta trabajo también que la gente lo denuncie, porque normalmente va unido, en el mundo laboral va muy unido a una relación temporal, corta, larga, como quieras llamarlo, con el jefe. Entonces, claro, ese tema es un tema que yo la única vez que lo planteé se retiró la denuncia, fue una cosa como muy complicada porque había muchos sentimientos por medio también. Entonces, a nivel de acoso sexual, yo digo que yo, desde luego, mi experiencia profesional ha sido corta. Solamente ese tema, retiró la denuncia porque además habían tenido una relación y entonces ella se sintió que había sido forzada con posterioridad, que como no siguiera manteniendo la relación iban a echarla del trabajo. En fin, fue una historia un poquito que al final se fue a vivir a otra ciudad, un tema... Pero bueno, lo que tenemos que poner en marcha son los protocolos, ¿no? Los protocolos, que es un tema que, bueno, que están ahí, que todo el mundo, los empresarios se supone que lo conocen, pero que no se ponen en marcha, tanto los protocolos de actuación. Y además también yo creo que se debería de prevenir más. La prevención es muy importante, o sea, el decir hasta dónde se puede llegar, en las normas de convivencia, cómo tienen que ser. Hay poca formación en eso, Julieta, muy poca. Muy poca, pero vuelvo a la herramienta mágica que es para mí ahora mismo los planes de igualdad. En los planes de igualdad, obligatoriamente, tú tienes que llevar ya el protocolo de acoso. Pero que lo conozcamos también, ¿no? Incluso pero o sea, en el momento que tú haces un plan de igualdad, tú tienes la obligación de pasarlo a las trabajadoras y a los trabajadores para que tengan conocimiento. Y a la vez te mandan lo que es el protocolo de acoso, cómo tienes que actuar, el tiempo que tienes. Vamos, que por ahí volvemos a los planes de igualdad, que está siendo la herramienta para detectar casos de acoso y ponernos en marcha. En la administración pública sí se han dado casos y se han detectado y se han puesto medidas. Claro, la privada es más complicado. La privada, ya... Claro, el problema... Bueno, Sí, Lucía. lo importante es formar a las personas en materia de que te estás sintiendo acosada y qué es sentirse acosada y cuáles son esas actitudes y qué es lo que yo tengo que denunciar, sentirte apoyada por la empresa, tolerancia cero ante el acoso por parte de la empresa, por parte de los compañeros. Se manda todo, sería importante todo. el protocolo que lo vierais, porque es que te dicen todas las conductas que pueden ser delictivas y te dicen cómo detectarlo. Y o sea, que va a ser sancionado. Sí, y que, sí, y por claro, supuesto. Está muy bien. Exactamente. Sí, los protocolos ya Identificar se incorporan lo que dice los Lucía, perfiles, una definición y unos ejemplos y tal. No sé. Y bueno, y la transparencia. Yo, de todas formas, sí me gustaría aquí decir una idea, porque a mí me ha llamado mucho la atención el cambio que se está experimentando en este tema, porque tradicionalmente los temas de acoso siempre se han llevado por aquello de la confidencialidad con bastante ocultamiento, se firmaban acuerdos de confidencialidad en las empresas, se hacían mediaciones, te estoy hablando de grandes empresas, mediaciones, había dinero de por medio, había indemnización también para la víctima, que al final lo que se ha constatado, y yo creo que es lo que tenemos que darnos cuenta, es que ese método no funciona. Que ni confidencialidad, ni acuerdos, ni tapar, que lo que hay que hacer es denunciar. Y esto en Estados Unidos lo digo porque ha cambiado totalmente todo el tema, la normativa ha cambiado, se prohíben ya los acuerdos de confidencialidad en materia de acoso, ya no se puede guardar, sino que tú siempre puedes denunciar. Nosotros no tenemos esa práctica, pero sí que es verdad que es todo lo contrario. Lo que, hombre, cuesta, pero lo que hay es que denunciar, porque al final ese tipo de comportamientos que creíamos que protegían a la víctima, la confidencialidad, acaban aislándola y en definitiva lo que protegen es al acosador. Ese tipo de prácticas de confidencialidad, de bueno, pues guardemos tal, protejamos tal, esto al final es lo que hay que denunciarlo, porque una vez que se denuncia es cuando, que lo estamos viendo en otros tipos de violencia, no vamos a entrar en el tema porque son temas muy delicados, pero lo estamos viendo en todas las violencias. Una vez que se denuncia, la víctima se da cuenta que no ha sido sola ella, que ha habido otra. Eso crea solidaridad.
y eso crea unión entre las víctimas. Sí. Y eso es lo único que puede hacer acabar con todos los temas de violencia, porque todo, de verdad, todo lo que sea, el típico tema de la confidencialidad, que nos lo hemos creído, bueno, es que aquí hay que tratar esto con mucha confidencialidad porque la víctima se puede sentir, la revictimización. No, señor, hay que ayudarla, por supuesto, hay que protegerla, hay que asesorarla, pero que al final cuando denuncia, empieza todo el mundo, que pasó con el movimiento Me Too, y empezaron todas a decir yo también, si es que nos ha pasado a todas. En esa empresa contribuye un cambio de cultura total. Y que nada quede oculto, que si hay uno que se comporta así, pues tolerancia cero. Sí. Es decir, esto de que no, de gracietas ninguna, y ahí lo que sí tenemos que ser todos responsables. Pero a mí me hace gracia Aquí, cuando piensas que esto es claro, limitar tener trabajo, no y ahí- limitar pero que ahí- eso pero se ahí- llama respeto, pero ahí ¿no? tenemos que ser todos, no solamente los sindicatos, no solamente los empresarios, también todos los trabajadores y todos. Ahí tenemos todos. No es un tema, compañeros. claro, ahí están los compañeros, Claro. ahí está. Y ahí lo que hay que ser es honrado y apoyar a la persona Sí. que sufre la victimización. Sí, es Y que denunciar y el resultado ahora denunciar. de los procedimientos de acoso suele ser que la víctima se vaya a otro sitio. Claro, es decir, Aquí el resultado te es que... traslado de tienda o te traslado para que no te acosen, Claro, ¿no? para que no te acosen, te vas a otro Es sitio una Claro, y el, porque es y el que acosador es una sigue ahí. Me el está acosador- hablando ahora de una Pero esto Claro, al final todos es los comparable, acosos así. al final es comparable con lo que Sí. pasa en los colegios, ¿no? Con el Igual, bullying. igual, es lo Entonces, mismo, si al es el final tratamiento trasladas... es el tratamiento de la violencia. Y después, por ejemplo, lo que tú decías de la transparencia, de lo de conocer. Yo creo que ahora aquí en la universidad se han puesto carteles, ¿no? Yo los vi los carteles, pues enhorabuena. Porque la verdad es que yo creo que nada más que tú veas un cartel que te diga, que te dé un teléfono, contra que el te diga acoso. dónde tienes que llamar, que pues, eso es supuesto, fundamental. información, Un Es que cartel, la formación y la información... el llamar, el decir, bueno, todo. pues esta es la vía. Yo creo O que... incluso que haya buzones de correo electrónico, aunque sea Eso se habilita, los anónimo. protocolos de acoso se habilita el procedimiento cómo tienes que hacerlo, o bien mediante un correo, Claro. pero te establece el procedimiento y está, la verdad que está Claro, bastante Pero bien. los protocolos, yo te digo que ha habido un tema de que cuando había denuncias, las denuncias, porque yo he estado en algunos, las denuncias se tramitaban con mucha confidencialidad, todo... El tema de- sigue yo siendo- llevaba Yo también expedientes lo he visto, de ahora me acoso estoy y acordando te y lo digo que también había tienes razón, mucho... Esto no se contrataban a trascendía, despachos también claro, no se específicos para la trascendía, instrucción tal, del Se crea que una no llega a la comisión. para que, perdón. Hay una comisión que es la que se crea para llevar el protocolo, la misma comisión que forma parte de la Comisión de Igualdad, del Plan de Igualdad, y es la que forma parte del protocolo. Entonces, ellos tienen que, y ellas tienen que reunirse en el momento que te presenta la denuncia, a los 3 días, tú tienes que dar ya la primera respuesta. Y bueno, como medida nosotros estamos cambiando no a la persona que ha sido acusada, sino al acosador. O sea, que cambiamos de persona, como medida decimos, cambiar al hombre o a la mujer que ha acosado, cambiarlo de lugar a esa persona, no a ella, y ya mantenerla en su sitio. Pero que se conozca quién es el acosador, Hombre, para claro, que no si siga, se para que no cambian- si se siga, cambian de sitio, tiene para que no se siga, sabe, para que no siga acosando. O sea que en esto, pero al menos en materia formal sí estamos bien. Digo, en materia legislativa. Yo creo en que la materia de normativa está protocolos. bien, pero yo creo también Todavía- que se guarda mucho debajo de la alfombra. Yo también, Yo creo que estoy se de esconde acuerdo mucho. contigo, Y Carmen, el comportamiento vamos, que tú totalmente. decías de relación, es que es un comportamiento prototípico de muchos casos judiciales en otras ciudades y tal. Relación se rompe, persona quiere seguir con la relación y cuando no hay relación sexual, pues ya se pasa a un acoso moral y le hace la vida Claro, imposible bueno, hasta que claro, esa persona... Es decir, que es el prototipo, es el tipo Pero base. la herramienta está puesta, lo importante es que seamos capaces y hablar con los compañeros y compañeras para que Exactamente. den el paso y estás con ellos y con ellas en todo el proceso. Por supuesto. Sí. Pero yo creo Pero que hay mucho escondido, Pero, por Julieta, supuesto. hay una cosa que a mí me preocupa con el tema del acoso y es que normalmente no hay un acosador, ¿eh? Es que yo por lo menos lo que he vivido, ya no estoy hablando solamente de acoso hacia las mujeres, sino de acoso en general, ¿vale? Normalmente no hay una, pasa también un poco con el tema de los niños en los Sí, que hay colegios. varios No hay que hay un varios niño que, acosadores. hay a lo mejor un instigador y un grupito que Sí, son los que le siguen. Entonces, claro, el problema es, tú ahora que el problema, yo creo que es un poco el ocultismo que ha habido siempre y el vamos a intentar mediar y tal, ha sido quizás por eso, porque claro, el tema es, ahora que me llevo yo a todo el servicio entero y dejo... Es que claro, la- es que es Son más prácticas complicado de lo que sociales parece. arraigadas muchas veces. Bueno, es un tema El más de problema mobbing que de está temas de dónde mujer, ¿no? dónde Que- el lugar, Sí. el sitio, la empresa donde se dé el lugar ese acoso, porque cambia muchísimo la medida a adoptar. Nos quedan 5 o 6 minutitos para terminar ese programa. Estamos realizando perspectivas desde aquí, desde la Facultad de Ciencias del Trabajo. También nos acompaña alumnado, público, que nos habla como si estuvieran en una clase también perdiéndose, pero a la que llamamos de nuevo para que le presten atención. Creo que es un tema interesante y es verdad que estamos avanzando, hay cambios, se están produciendo
herramientas que verdaderamente están sirviendo. Hay que cambiar el modelo y para ello hay que seguir trabajando. Pero ¿qué hacemos con todas las mujeres que ahora van a cobrar una pensión ridícula porque precisamente han sufrido esa discriminación? También tenemos esa brecha todavía más importante en las pensiones. ¿En qué situación quedan todas estas mujeres? Porque además muchas de las que todavía se van a jubilar también van a sufrir, ¿no?, esa brecha que todavía las separa más de los hombres y a una edad muy delicada. Hombre, la brecha Julieta. salarial en pensiones no contributivas, el 70 y tantos % que lo cobran son mujeres, en la pensión no contributiva de jubilación, porque son mujeres que están en una edad que ya antes no trabajaban, entonces solamente tienen acceso a la pensión no contributiva de jubilación. Con el acceso de la mujer al mundo laboral, esa brecha, lógicamente, tiene que disminuir. En pensión de viudedad también existe la brecha menor, pero también existe la brecha. En prestación de familiares no existe prácticamente ninguna brecha. Pero claro, estas mujeres que no han trabajado nunca, es lo único que tienen acceso. O sea, es que el problema está en que el trabajo de la casa, que yo le llamo la administradora del hogar, porque realmente han prestado una labor muy importante y a un servicio que es un trabajo muy duro y que nunca ha sido valorado, estas mujeres, al no cotizar, no tienen nada. Y es la triste realidad que nos encontramos. No sé, es verdad, porque hay una brecha muy importante ahí. Y sigue pasando con jornadas reducidas, cotizando menos para poder tener el cuidado de hijos y al fin y al cabo volvemos a sufrirlo, a seguir sufriendo. La perspectiva con la incorporación de la mujer al mundo laboral será que la brecha, lógicamente, va a bajar, Tiene que disminuir. pero hasta que eso pase... Bueno, ahora Son tenemos unas cuantas. afortunadamente el complemento por Complemento brecha por de género maternidad por que- hijo. complemento bueno, mínimo, que que- te ayudan un poquito, pero que no Bueno, es... algo. Algo es algo. Sí, pero que está Algo es mucho. algo, Si porque- lo ponemos en la situación real de una mujer con unos 65 años, con la pensión no contributiva de jubilación que está cobrando unos 300 y pico, Imposible. esa persona no puede vivir. Habría que ver la posibilidad de establecer una pensión mínima, como el salario mínimo interprofesional, pero en pensión, ¿no? Se está Sobre todo para trabajando, se está mujeres. viendo, la nueva política va por ahí, el tema de pensiones, es un avance, pero que por eso por lo que tenemos que estar continuamente con adoptar medidas en este tipo de políticas para las jubilaciones de las mujeres puedan por lo menos La política. sobrevivir, porque Sí. es que no van a poder. Totalmente de acuerdo. Y la política de salario mínimo, elevar el salario mínimo, también repercutirá en el también. futuro. Eso sobre Claro, todo beneficia a las mujeres. Totalmente, Totalmente a las vamos, mujeres es beneficia ha la sido- subida del salario mínimo. Por eso Sí. cuando alguien se oponga, que sepa que se está poniendo a los salarios de las mujeres, que son las que más se benefician. Ajá. Efectivamente. Las limpiadoras, por ejemplo, ¿no? Claro. Limpiadoras. También ya, Pero sí es entre verdad otras, que, vamos. que al final terminan teniendo jornadas parciales, ¿no? Y casi... También, eso. Y casi nunca llegan a cobrar. La Jornada jornada trabajo parcial, precario, las muy mujeres precario, sí. somos las que más utilizamos las jornadas parciales, los hombres no. Hay una Sí, pues son los contratos que te ofrecen. Son los contratos que ofrecen. Antes, además, Porque se lo da, están por padeciendo ya hasta nuestros hijos. Claro, y hay Le multinacionales, por ofrecen a ejemplo, ellos los contratos de 40 horas y a ellas de 30 o Es muy 35. triste, es muy Eso lo triste. estamos viendo con nuestros hijos ya, que yo pensaba que no, y Sí, sí, es fíjate, verdad, es verdad, lo lo de estamos los viendo. claro, Es y muy por triste ejemplo, la las realidad. trabajadoras de ayuda a domicilio, ¿no? Que al final hay una empresa multinacional que tiene a muchas trabajadoras con pocas horas, ¿no? Y, Sí. Ujú. y en ese modelo. Claro, a lo todo mejor lo que sería sea también baja cuestión de salarial hacer repercute alianzas entre luego, las mujeres y como tú hacer decías antes. cooperativas, que hubo una época que se Las hacían cooperativas de mujeres, mujeres. ¿no? Mujeres que quizás sería una, pero bueno, al final ha acabado todo en manos de empresas grandes, empresas que lo que intentan es conseguir los máximos beneficios y ellas acaban pues con trabajos precarios, trabajos que empiezan a trabajar muy temprano y todo eso repercute además también en la familia, repercute en su hijo, en la crianza, en todo, ¿no? En fin, es un poco... Políticas de discriminación positiva. Por Sí, supuesto. Pues entiendo, sí, ¿no? por Habéis supuesto. estado- Lógicamente lo que queremos, tenemos que hacerla. Una de ellas que proponemos también es que las escuelas sean gratuitas. Sé que tenemos que avanzar, pero si tú consigues que te pongan, que eso dista mucho, porque la realidad que tenemos ahora mismo en España en la economía va la cosa fatal. Pero si a ti, por ejemplo, te van poniendo, empezamos en las distintas administraciones, en las distintas empresas, una escuela donde tú trabajas, pues esa persona que va a trabajar, esa mujer, que siempre, que hasta ahora ha llevado la responsabilidad, pues se queda como más tranquila. Medidas de apoyo a los cuidados de los menores. Ahora también se van a dar medidas de apoyo a las mujeres para que cuiden
a su ascendiente, o sea, a nuestros padres, porque también es una carga que también llevamos nosotros, que también la estamos llevando. Entonces, en el tema para acceder a algún puesto de trabajo, que se vea siempre qué categoría está menos representada y se le dé prioridad. Y sobre todo una cosa muy importante es el tema de que la mujer se incorpore a las nuevas tecnologías, porque es que entre la inteligencia artificial, ahora el tema de la digitalización, o las mujeres se deciden ya por estudiar ese tipo de carrera, o es que vamos a desaparecer esa parte. Y es que todo tiende por ahí. Es que nos vamos a encontrar un problema serio. Carmen, como catedrática, sí a la... Discriminación positiva, sí, siempre. Siempre. Sí, ¿no? Marisol. Por supuestísimo, además es la única manera de conseguir las cotas de igualdad. He dicho antes que partíamos de una diferencia abismal y la única manera de equilibrarnos es adelantándonos un poquito para poder ponernos igual, ¿no? En fin. Lucía. Opino igual que ella, y igualdad de oportunidades, y la igualdad de roles. Y Lo hemos visto cómo funciona en política, cómo ha funcionado en el Parlamento, cómo está funcionando, y claro, y exigencia de paridad, igual. Fíjate cómo ha funcionado en la universidad, desde que ya se exige pues que las comisiones de evaluación, antes no encontraban nunca mujeres para dar conferencias, no sé, porque nunca todas te decían, ay, es que no encuentro ninguna mujer, ahora no tienen más remedio que buscarla, y ya las encuentran, ya las van encontrando. Claro, es una pena que a pesar de todos los resultados que se van viendo, Claro, todavía haya discursos de determinados sectores que maniqueen claro, y que simplifiquen esto de la discriminación Claro, hay que positiva. buscar. Bueno, pues finalizamos este programa que ha sido interesantísimo. Yo creo que Gracias. da para hacer una segunda parte, o sea, bueno, y muchas más, sobre todo el tema de las mujeres y el mercado de trabajo. Agradecer a la Universidad de Córdoba que haya hecho posible que tengamos otro programa de perspectivas con mujeres como esta. Julieta Pérez, muchísimas gracias. Carmen Sáez, gracias, de verdad. Marisol Muñoz Gracias y a a ti. Lucía García, que han conformado una mesa única que creo que ha tratado algunos temas y de manera mucho más clara, más realista y más sencilla que en otras ocasiones, y los oyentes y quienes están aquí seguro que lo han entendido muy bien. Muchísimas gracias a todos, a la facultad, a Tomás Ríos, que ha estado en la edición técnica de este programa. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, estupendo.